bienvenidos a todos. Y bueno, vamos a iniciar con esta masterclass. De hecho, el tema a tratar es el manejo de conflictos, que a muchos nos interesa. Y bueno, para iniciar, entonces, la compañera Carla, no, la compañera Lucía, iniciará entonces. Sí. Eh, ¿Alguna vez hemos sentido que no hemos podido resolver un conflicto? ¿O hemos sentido también otra oportunidad que lo resolvimos muy bien? ¿De qué depende? Nos gustaría que cada uno quizás pueda responder esta pregunta sobre algún conflicto, ya sea interno o externo con otra persona que hayan tenido, ¿no? A ver si podría responder Rubén Milla. Hola, ¿qué tal? Bueno, de hecho, creo que es un poco complicado que alguien resuelva todos sus conflictos, ¿no? O sea, en mi caso, que todavía tengo conflictos sin resolver de mi niñez, tal vez, o ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces uno no sabe cómo manejar ese tipo de conflictos o qué cara dar hacia los conflictos en general. Entonces sí, siempre es bueno tener no más que todo paciencia y ganas de superar los conflictos, ¿no? De todas maneras, como dije, todavía tengo conflictos sin resolver, pero uno lo trabaja día a día para poder hacerlo, ¿no? Dale, gracias Rubén. A ver si otra persona podría responder. A ver, Jesús, alguno que tú conozcas. Hemos sentido también en otra oportunidad que lo resolvimos muy bien. ¿Alguna vez alguien ha sentido que ha resuelto bien un conflicto? A ver, si podría responder. A ver, no sé si todos tienen su cámara prendida. Miguel G. ¿Podrías responder, Miguel? Hola, buenas noches. Bueno, creo que sí, en ocasiones he sabido resolver los conflictos, ¿no? Manteniendo la calma y bueno, no llevándome a dejar por los sentimientos, ¿no? Porque a veces uno, por ejemplo, se lleva por el enojo o por otros sentimientos, ¿no? Que pueden hacer que seamos muy espontáneos y, por ejemplo, accionemos muy agresivamente o también, por ejemplo, de cosas que no deberíamos, o sea, formas de expresarse que no están bien, ¿no? Claro. Genial, Exacto. gracias. Bueno, entonces sigo yo. Lo de ahora que vamos a hacer va a ser voy a plantearles una actividad y darles herramientas para resolver el conflicto. Una actividad que podríamos hacer ahora sería, no sé si se pueden parar o ya sentados. Cuando nosotros presenciamos un conflicto, ya sean con nuestros padres o con nuestros amigos o algún otro o alguien que nos rodee, siempre nos dejamos llevar por la ira o por los sentimientos. Lo que nosotros tenemos que hacer en ese caso es respirar profundamente, pensar 2 o 3 veces antes de hablar para poder dar una respuesta adecuada, ¿no? Así que lo que ahora vamos a hacer como actividad, todos vamos a respirar profundamente, vamos a exhalar aire y vamos a botarlo. Vamos a pensar 2 o 3 veces antes de hablar cuando estemos en una situación de conflicto. Así que por favor, todos desde ahí, desde su casa, inhalen y exhalen. Y esto nos va a servir para poder manejar los conflictos, ¿no? Porque al inhalar y exhalar aire vamos a estar calmados. Y bueno, es una actividad para desestresarnos también. O si no, pueden escuchar música también. Es otra actividad que podríamos hacer. Y bueno, entonces le doy paso al moderador 3, que vendría a ser Angélica. A ver, Angélica. Angélica.
¿Aló, se escucha? Sí. Sí, sí se te escucha. Bueno, un planteamiento de una situación, de un conflicto, podría ser, la, este, lo contra las personas homosexuales que muchas veces vemos en estos días. Por ejemplo, te peleaste con un familiar, como puede ser tu mamá. ¿Tú cómo reaccionarías en ese caso? ¿Tú hablarías con ella o preferirías no hablar con ella o dejar pasar el problema? Bueno, depende de qué tan grave sea la situación, pero si es algo que me ha incomodado mucho, creo que lo primero que haría es evitar tocar el tema, pensar lo que voy a decir y cómo voy a actuar y después recién conversar con mi hermano, pero sí no lo dejaría de lado por mucho tiempo, no como que ignorando la situación, solo lo haría para tomar una solución razonable y no decir cosas que puedan lastimarla o algo por el estilo. Ok, muy bien. Gracias por participar. Em, entonces pasaríamos con el moderador 4. Bueno, ya para ir terminando en realidad, para no darles más tiempo, sé que cada uno de ustedes ha dado, bueno, la mayoría ha podido brindar su opinión acerca de ciertas experiencias que han tenido, digamos, de una situación de conflicto, como cualquier persona le ha podido pasar, ¿no? Y definitivamente la idea de este Zoom era poder escuchar las situaciones de conflicto de cada uno y poder quizás de alguna u otra forma brindar herramientas para poder llegar a una solución frente a estas situaciones, ¿no? Por favor, quisiera que hables un poco de una situación de conflicto que has vivido y cómo has sabido solucionarlo. Bueno, a veces con mis padres, ¿no? Que bueno, no pensamos de la misma forma, pero a veces tenemos que ponernos en la posición de la otra parte, ¿no? Cómo se sienten ellos, para de esa forma también tomar una decisión que, por así decirlo, no sea tan egoísta, ¿no? Para que, por ejemplo, tus padres no te dejan salir muy tarde, por ejemplo, no les gusta que te manejan porque quieren protegerte, ¿no? Y a veces, bueno, nosotros queremos salir, cosas así, y bueno, a veces surgen los conflictos, ¿no? Justo por eso, en todo caso sería ponernos ponernos a pensar cómo piensan ellos, ¿no? Para poder tomar una buena decisión. Claro. A ver, muchas gracias por tu participación. Bueno, en el lenguaje no verbal de mis participantes pude notar cómo reflejaban sus emociones al momento de contar sus conflictos, las historias de sus conflictos. ¿Y qué hice con esta información? Pues tenerles empatía y así poder comprender mejor sus situaciones. Y no, cuando hicimos pues el masterclass, dimos una charla muy bonita donde que todos pudimos enfatizar con diferentes tipos de personas. A identificar los factores de una comunicación no verbal, ¿no? Desde cómo estaban, si no se entendían, etcétera. Sobre el lenguaje no verbal de mis participantes, fui capaz de leer sus actitudes frente a las preguntas que les realizábamos, porque al prender su cámara en el Zoom me pude dar cuenta de lo preocupados y lo difícil que debe ser la situación referente al manejo de conflictos, tanto con sus padres o con, mayormente en este caso, grupos de trabajo. Bueno, antes de dar esta charla en el masterclass, me sentía muy emocionado porque quería hablar con los participantes, aconsejarles y proponer actividades para poder manejar los conflictos. De hecho, me parecía muy interesante poder hacerlo. Durante la masterclass, fue un poco difícil porque por el tema del Zoom a veces se ponía lag por el tema del internet
Y bueno, para activar las cámaras y micros algunos participantes no tenían, pero sí, sin duda todos tuvieron micro, algunos pusieron sus cámaras, pero de hecho sí salió muy bien a mi parecer, con lo poco que podíamos tener. Y de hecho traté de ayudar y proponer actividades en lo que se pueda para poder realizar la masterclass. Y después de la masterclass, pues me sentía muy bien por haber ayudado y aportado algo a los participantes para poder hacer que ellos lleven bien un conflicto. Bueno, antes del masterclass me sentía un poco nerviosa porque tenía miedo de que los participantes no comprendieran bien la actividad y tendríamos que explicarles un montón de veces. Pero no fue así, entendieron muy bien, entonces me sentí mucho mejor durante el masterclass porque todos participaban, todos intervenían y me pareció una muy bonita experiencia. Y después ya me sentía como más liberada porque ya había hecho el trabajo, obviamente, y pues todos entendieron todo. ¿Cómo me sentí? Bueno, con ese masterclass nos sentimos, bueno, como yo en mi opinión me sentí súper bien, de hecho nos preparamos bastante como grupo, pudimos hacerlo bastante natural, bastante dinámico, que no se aburran y tampoco pues nosotros aburrirnos y tocamos un tema bastante interesante. Ponerse en el lugar de otros. Me sentí una vibra muy chévere cuando estuvimos ahí, cada uno compartiendo una pequeña historia de cada uno, de cómo podría afrontar las cosas. Y fue un tema muy chévere el que agarramos también, porque a muchas personas también nos pasa. Bueno, en este caso, las habilidades sociales que utilicé y experimenté fueron la influencia, la comunicación, el manejo de conflictos y el liderazgo. Bueno, de este promedio, yo considero que he usado las habilidades sociales que han sido la escucha activa, el dar y recibir retroalimentación, recibir críticas y el manejo de conflictos y el manejo de emociones. Y como habilidades sociales que pude experimentar y utilizar bueno, en este trabajo, definitivamente pues la empatía, la facilidad de palabra, ¿no? Creo que más que todo la empatía con mi grupo y también con las personas que pues invitamos al masterclass. Una habilidad social que mucho nosotros hemos utilizado en esta charla es la empatía, a ponerse en el lugar de otro, de cada espectador, cuando contaba su historia o una anécdota, se podría decir, mucho te ponías en el lugar de otro, por eso como que más nos relacionamos a eso. Bueno, lo más valioso para mí que he aprendido del curso ha sido las habilidades sociales, en este caso el manejo de conflictos, el liderazgo, la comunicación y la influencia. Bueno, este curso me ha ayudado bastante a la hora de, por ejemplo, me ha ayudado bastante para poder manejar mis emociones. Por ejemplo, cuando tengo un conflicto en mi hogar, con mi familia, a pensar antes de actuar, porque yo antes no hacía eso, era muy impulsiva y eso puede llegar a herir a otros. Pues ahora siento que tengo más empatía. Y bueno, este curso me ha ayudado bastante en eso. Y por último, lo más valioso que he aprendido del curso es llegar a entender de que cada persona es un mundo distinto, con experiencias distintas y por lo tanto personalidades distintas con las cuales tenemos que trabajar y entender, ¿no? Así como nosotros tenemos pues una personalidad, el resto de personas también, y poder lograr entender que no todos son iguales o no todos van a reaccionar igual que uno mismo. Definitivamente es lo más valioso y sé que me va a ayudar muchísimo en todo. Y lo más valioso del curso, es reconocer que debemos bueno, lo más valioso sería que tratamos con diferentes tipos de personas cada día y que debemos de entenderlas, empatizar con cada una de ellas, sea
pase lo que pase o situación en la que estén, siempre debemos de comprenderlos y nada más. Gracias.